Buen día. Vamos a iniciar el curso de Neurociencias 2 acerca de algún repaso del semestre anterior que corresponde a Neurociencias 1. La clase de hoy corresponde a corteza cerebral, pero antes de estudiar la corteza cerebral, tienen que tener conocimientos básicos del semestre anterior. Vamos a recordar, sí, las distintas moléculas que compone a una célula. Recordar las moléculas de glucosa, ¿ok? Que está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Recordar las moléculas de aminoácidos y recordar las moléculas de nucleótidos. Cada una de ellas forma unas moléculas más complejas que cumplen una función en específica en la célula. Acuérdense que nuestra célula de estudio es la neurona. Por ejemplo, los carbohidratos que corresponden a la glucosa forman parte de la estructura celular, ¿sí? De la pared celular, y también forma parte de proporcionar el combustible para generar el ATP. ¿Se acuerdan del ATP? Que es la moneda energética. También aquí los aminoácidos forman proteínas y ya hemos visto en el semestre pasado la cantidad de funciones que cumplen las proteínas. Transporte de iones, por ejemplo, enzimas, ¿sí? Factores neurotróficos, etc. Entonces las proteínas son importantes saberlas, cuáles son sus estructuras, para poder estudiar más adelante aquellos factores que intervienen en las proteínas para que la neurona pueda desarrollarse de manera adecuada o no, ¿okay? Entre otras funciones. Y si alguna proteína anómala se generara dentro de la neurona, generaría patologías, que corresponde al estudio de este semestre. Los nucleótidos, acuérdense que el ATP, que el adenosín-trifosfato, es un nucleótido que proporciona la moneda energética, pero también los nucleótidos forman parte del código genético del ADN, ¿sí? Y eso genera, a grosso modo, algunas funciones de algunas moléculas. Aquí faltarían los lípidos. ¿Se acuerdan los fosfolípidos que forman parte de la membrana celular? Sí, que envuelve a la célula, forma una barrera y que no puede transportar cualquier sustancia química a través de ella. Tiene que hacerlo a través de proteínas o a través de internamente la membrana, pero tienen que tener algunas características, por ejemplo, que no tengan carga. ¿Ok? Recordar la función de las proteínas y todos los transportadores que hemos visto, cada uno de ellos, por ejemplo, los transportadores de nucleótidos, la membrana, ¿sí? Y recordar las organelas que se encuentran dentro de la neurona, por ejemplo, la mitocondria que produce ATP, gasta glucosa, gasta oxígeno, produce CO2, la función del núcleo celular que cumple la función que guarda el material genético en forma de ADN, ¿sí? Acuérdense del retículo endoplasmático rugoso, el liso para el transporte de ciertas proteínas que cumplen alguna función específica. Acuérdense que los receptores de los neurotransmisores son proteínas. En fin, recordar la función de la célula y específicamente de las neuronas. También recordar la forma de la neurona. Acuérdense que tenemos la dendrita, el cuerpo neuronal, el axón, ¿sí? Aquí tenemos la sinapsis que ocurre entre el axón, los botones axónicos y el núcleo en ese caso, o se puede comunicar entre una neurona y otra a través de sinapsis. Recordad que la sinapsis más importante para el estudio de la neurociencia es la sinapsis química, que explicaría muchas de las conductas humanas, ¿sí? Y recordar cómo se genera desde el punto de vista eléctrico el potencial postsináptico excitador e inhibidor que ocurre en el cuerpo neuronal y en las dendritas y que ocurre en el, ¿ok? ¿Qué es lo que se muestra aquí? Recordar el potencial postsináptico excitador e inhibidor en los cuerpos neuronales y en las dendritas y el potencial de acción en el axón. Fíjense que aquí estamos representando a la sinapsis química, donde eso sería el botón sináptico y este serían las dendritas. Y fíjense que se libera el neurotransmisor con su receptor postsináptico, que son proteínas los receptores. Y acuérdense que los neurotransmisores son derivados de, algunos son de aminoácidos, otros son derivados de proteínas, entre otros. ¿Ok? Recuerden que existen, por ejemplo, derivados de la tirosina, que es un aminoácido, y la fenilalanina deriva la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, por ejemplo, entre otras cosas. Recordar, sí, el potencial postsináptico excitador e inhibidor, ¿ok? Porque todos ellos es la manera como
se comunican una neurona con otra a través de electricidad dentro de la neurona y entre una neurona y otra se puede comunicar en mayor proporción por sinapsis química a través de neurotransmisores. ¿Okay? Recordad del semestre pasado que hemos visto todas las vías sensitivas y sensoriales de cómo cada uno de los órganos de los sentidos llega la información desde el ambiente hacia el encéfalo y específicamente el cerebro. Recordar cada una de las áreas primarias que hemos visto en el semestre anterior, como el área gustativa primaria, el área visual primaria, el área somatosensorial primaria, el área olfativa primaria y el área auditiva primaria, con sus respectivos lóbulos. ¿Sí? Y acuérdense del área primaria motora, ¿ok? Que se forma parte de la vía piramidal. Recordar algunas funciones complejas que hemos visto en Neurociencias 1, como por ejemplo el ciclo del sueño y vigilia. Recordar la clase de sexualidad de Neurociencias 1. Recordar la clase de emociones en Neurociencias 1 y el sistema neuroendocrino. Porque estos tipos de información lo vamos a complementar con Neurociencias 2. Recordar los cortes anatómicos que hemos visto en Neurociencias 1, que es un apartado de anatomía, como son los cortes, que son los cortes axiales, los cortes transversales, los cortes coronales, para estudiar el sistema nervioso. ¿Ok? Que más adelante, cuando veamos cada una de las funciones de cada lóbulo, tienen que tomar en cuenta este apartado anatómico. También recordar la neuroembriología en los primeros inicios, las primeras semanas, ¿sí? Cómo se forma la capa trilaminar y cómo se forma el tubo neural, donde en el tubo neural da origen a la médula espinal, da origen al tallo encefálico, al cerebelo y al cerebro, ¿ok? Incluyendo los nervios periféricos. Va a haber un apartado, una clase de la continuación de neuroembriología, pero más asociado a la generación de la sinapsis y cómo eso influye en el aprendizaje de los niños y cómo interfiere ese aprendizaje en el adulto, en la etapa adulta. Y recordar la distribución de la sustancia gris y sustancia blanca en el sistema nervioso central. Ya ustedes saben que es diferente, a este nivel, saben que es diferente la distribución de la sustancia gris y blanca en la médula espinal que en el cerebro, por ejemplo, ¿sí? Y esto es muy importante porque lo que corresponde al cerebro, sería un corte coronal, ¿sí? Del cerebro, donde se evidencia lo que está internamente la sustancia blanca y lo que está por fuera sería la sustancia gris. Y recordar que la sustancia gris contiene los cuerpos neuronales en forma de capas y que la sustancia blanca que se encuentra internamente al cerebro lleva la información del axón, ¿sí? Proveniente del axón. ¿Y por qué es sustancia blanca? Porque acuérdense que el axón está envuelto en vaina y mielina, que es una grasa, es lípido, y eso hace que dé esa coloración blanquecina, característicos de la parte interna del cerebro. ¿Ok? Acuérdense que la médula espinal es al revés. La sustancia gris se encuentra internamente y la sustancia blanca se encuentra externamente. Bueno, en vista de este tipo de información, ¿verdad? A la clase de la corteza cerebral. La corteza cerebral sería la sustancia gris del cerebro, ¿ok? Lo que se encuentra por fuera. Eso quiere decir que la corteza cerebral, como forma parte de la sustancia gris del cerebro, hay que estudiar en primer lugar el número de capas que se encuentra en la sustancia gris, ¿sí? Y cómo se puede clasificar según el área del cerebro donde estemos estudiando o donde se encuentre, o el objeto de estudio. Entonces, por esa razón es importante entender cómo se distribuye la sustancia gris y blanca en el semestre anterior para darle continuidad a este semestre con respecto a esa información. Entonces ya saben que la sustancia gris se encuentra en la parte externa del cerebro, donde contiene los cuerpos neuronales distribuidos en capas, ¿ok? Y lo que se encuentra internamente sería la sustancia blanca, donde forma parte el axón, cuyos cuerpos neuronales se encuentran en la sustancia gris.
¿ok? Hemos visto una proyección, ¿se acuerdan cuando en el semestre pasado vimos la vía piramidal? Donde el área motora primaria se encuentra en el lóbulo frontal y cuyo cuerpo neuronales se encuentra, que son las células piramidales de Betz, se encuentra en la capa 5 del área motora primaria y cuyo axón viaja a través de la sustancia blanca hacia el tallo encefálico y médula espinal. ¿Ok? Para enviar información motora desde el área motora primaria hacia la médula espinal. Fíjense que aquí estamos en la representación de la corteza cerebral, ¿ok? La parte externa está envuelta por las meninges, ¿ok? Que son las, digamos, envolturas del cerebro, que sería esto lo que está aquí. Neuronas están representando a lo que corresponde a las partes de las neuronas, que tenemos el cuerpo neuronal, las dendritas y el axón. También las neuronas no están solas, sino que hay una célula de sostén, están las microglías, están los oligodendrocitos que forman la vaina de Medina del sistema nervioso central y tenemos los vasos sanguíneos donde por fuera están algunas células de sostén y forman la barrera hematoencefálica y como contiene dentro de los vasos sanguíneos sangre, contiene digamos productos que pueden nutrir a la neurona, ¿ok? Y que dicha neurona pueda desechar a través del vaso sanguíneo el CO2 y otros productos de desecho, ¿ok? También considerar de que en la barrera hematoencefálica no pueden atravesar cualquier sustancia porque es una barrera, ¿ok? Acuérdense cuando vimos neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica. A juro, la neurona tiene que transformar ciertos aminoácidos para transformarlo a dopamina dentro de la neurona, no en el vaso sanguíneo, ¿ok? Porque no la puede atravesar. En la sustancia gris del cerebro, donde se encuentran los cuerpos neuronales, ella se distribuye en capas, ¿ok? Como se muestra en esta diapositiva, la corteza cerebral en su mayoría contiene 6 capas, ¿ok? Desde la parte externa hasta la parte interna tiene unos nombres característicos. Cuando digo parte externa es cuando tiene contacto con las meninges y la bóveda craneana. De la parte externa y la parte interna es cuando tiene contacto con la sustancia blanca, ¿sí? Ahora bien, tenemos la primera capa que es la capa molecular, que es la más externa, ¿sí? Luego viene la capa granular externa, luego viene la capa de las células piramidal externa, luego viene la capa granular interna, luego viene la capa ganglionar o de células piramidales internas y por último la capa más interna sería la capa celular multiforme que es la polimórfica. Estas capas, esta distribución es muy importante porque en toda la corteza cerebral la mayoría está representado así en 6 capas. Pero ¿por qué es importante estos nombres de las 6 capas? Porque resulta que el grosor de las capas no son las mismas según el sitio donde vamos a estudiar en la corteza cerebral. ¿Ok? Porque van a tener unas especificaciones y una función determinada en el cual o en ese sitio de la sustancia gris de la corteza cerebral o recibe información de ciertas áreas o envía información a otras áreas, ¿ok? Específicas. Recordar que la comunicación entre una neurona y otra es a través de la sinapsis, que pueden ser sinapsis eléctrica y sinapsis química. Nuestro objeto de estudio va a ser la sinapsis química a través de neurotransmisores. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, vemos 3 neuronas que se comunican una con otra a través de sinapsis química, ¿ok? O como esta motoneurona alfa que hemos visto en el semestre anterior, ¿ok? Con respecto a la médula espina en el asta anterior, cómo esta neurona se comunica con este músculo a través de una sinapsis química, ¿ok? Entonces, recordar eso porque si vamos a estudiar las 6 capas, ¿ok? Y que se encuentran en sustancia gris, esas células envían proyecciones axónicas hacia la sustancia blanca y tienen que llegar a algún sitio.
y en ese sitio tiene que comunicarse con otra neurona, ya que estamos hablando. Entonces, como estamos ubicados en la sustancia gris, que es la corteza cerebral, hay que tomar en cuenta el circuito neuronal, ¿ok? Ya sabemos que está distribuido en 6 capas, pero imagínense que esta neurona A envía información del punto de vista eléctrico a través del axón y luego por sinapsis química se comunican con neuronas que se encuentran en el sitio B, pero este sitio B y C contiene un circuito neuronal en donde ese conjunto de neuronas no todas son iguales. Hay algunas neuronas que pueden ser excitadoras y otras neuronas que pueden ser inhibidoras. Lo que representan en las flechas son las neuronas excitadoras. Liberan, por ejemplo, glutamato hacia la otra neurona. Pero a otras neuronas que se encuentran aquí, que marcan como una X, liberan neurotransmisores inhibidores. ¿Ok? Y todo este circuito neuronal hace conexión, ¿verdad? O envía la información a esta única neurona como vía final. Dependiendo del estímulo de A y dependiendo de qué se activó o se inhibió en el circuito neuronal de B y C, es la intensidad del estímulo final en esta única neurona que es la salida. Entonces, esta red neuronal o circuito neuronal genera como una especie de adaptación según el tipo de estímulo que agarre de A. Puede ser de que se estimule o no el estímulo o llegue el estímulo a esta neurona que se encuentra aquí. Entonces, imagínense que ese estímulo de A puede ser sitio de otras áreas de la corteza o de las vías sensoriales, auditiva, visual, que va sensando toda la actividad que se encuentra a nivel ambiental. Por esa razón, el semestre anterior se estudió los órganos sentidos, porque es la única manera en la cual la corteza cerebral puede llegar la información a ese nivel. Ahora, hemos visto solamente la respuesta de áreas primarias como es la motora, pero ahora vamos a hablar cómo son esas respuestas, pero desde el punto de vista cognitivo, ¿sí? Según el área de la corteza de cual estemos hablando. Entonces, se vuelve complicado el estudio cuando se involucra circuitos neuronales a nivel de la corteza cerebral. Más se complica si la actividad de la corteza tiene conexión con regiones subcorticales, incluyendo tallo encefálico. Entonces, esto, para poder estudiarlo, vamos a estructurarlos desde el punto de vista anatómico, la función de cada lóbulo, para poder entender los circuitos neuronales que pueden modificar la conducta humana. Ahora bien, la corteza cerebral, que tiene 6 capas, se clasifica según, primero, el número de capas que hay. Ya hemos visto en las diapositivas anteriores las 6 capas, ¿ok? Como le digo, no toda la corteza cerebral están distribuidas en 6 capas. Unas están distribuidas en 5 capas, otras en 4 capas y otras en 3 capas, ¿ok? Y si son 6 capas, no mantiene el grosor las capas que hemos nombrado, que viene del 1 al 6. Entonces, desde el punto de vista del número de capas, tenemos 6 capas que se llaman isocorteza. Las isocortezas son las que contienen 6 capas. ¿Ok? La alocorteza contiene 3 capas. ¿Ok? Básicamente. Pero también la alocorteza contiene 4 capas. De 3 a 4 capas. La alocorteza. Y la mesocorteza contiene 5 capas. ¿Ok? Bien. En la isocorteza, que tienen 6 capas, tenemos se subclasifica en homotípicas y en heterotípicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si en las 6 capas su grosor se mantiene igualito del 1 al 6, se llaman homotípicas. Pero si una de las capas es más gruesa que la otra, se llaman heterotípicas. Dentro de las heterotípicas, que una capa es más gruesa que la otra, se subclasifica en granular y en agranular. ¿Se acuerdan que las 6 capas tenemos las piramidales externas,
las granulales externas, las piramidales internas y las granulales internas. Bueno, cuando es heterotípico granular es porque la capa granular es más gruesa, ¿ok? Que es la capa, por ejemplo, 4 o la capa 2. Es más gruesa que la capa piramidal. Pero cuando es heterotípica a granular, es porque la capa granular es más finita. Por ende, la capa de las células piramidales es gruesa, que corresponde a la capa 5 y a la capa 3. ¿Ok? Por esa razón, las isocortezas heterotípicas son dependiendo si la capa granular es gruesa, son granulares, y si la capa granular es finita, que por ende la capa piramidal es gruesa, sería agranular. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos varios ejemplos. Acuérdense que hemos visto en el semestre anterior la anatomía de los lóbulos. ¿Ok? Aquí tenemos el lóbulo parietal. ¿Se acuerdan el área primaria del lóbulo parietal? El área primaria es que recibe información del tálamo, ¿ok? Por ejemplo, el núcleo ventroposterolateral del tálamo recibe información o envía la información hacia el área sensitiva primaria que se encuentra en el lóbulo parietal. Y como es un área receptiva, se supone que la corteza o la capa granular tiene que ser más gruesa, porque las células granulares, su función es recibir información. Pero resulta que, acuérdense que la capa, o sea, la capa piramidal, si es más gruesa, sería agranular. ¿Se acuerdan cuando hemos visto en el semestre anterior la vía piramidal en el área motora primaria? Resulta que la vía piramidal, que los cuerpos neuronales de las células de PET se encuentran en la quinta capa, ¿se acuerdan? La quinta capa es la más gruesa de las 6 capas. Entonces, el área motora primaria, en la capa 5, es más gruesa que las demás capas. Entonces sería una corteza o una isocorteza heterotípica agranular. ¿Cuál es la función de las células piramidales? Enviar información. Es al revés de la granular. La vía piramidal, ¿verdad? O las células piramidales envían información y las células granulares reciben información. Por esa razón, las células que se encuentran en la corteza parietal es una isocorteza heterotípica granular, porque recibe información del tálamo. Pero el área motora primaria es una isocorteza heterotípica agranular, porque las células piramidales predominan y forman parte de la vía piramidal, porque es la que envía información. ¿Se acuerda que enviaba información la vía piramidal desde la corteza motora primaria hacia la médula espinal? Bueno, su función es esa. Y de ahí viene la distribución de las capas. Prácticamente, entonces, las cortezas heterotípicas se encuentran en las áreas primarias de las vías sensoriales. Quiere decir, la vía óptica, ¿verdad? Que llega la información a la corteza primaria del lóbulo occipital, tiene que ser una isocorteza heterotípica granular. ¿Por qué? Porque recibe información de la vía piramidal, de la vía óptica, disculpen. Y esa vía óptica, que es la granular, fíjense que está la coniocórtex. La coniocórtex es porque las células granulares es la más gruesa y se encuentra justamente en el área primaria de la vía visual en el lóbulo occipital. ¿Sí? Por esa razón es una isocorteza heterotípica granular, la coniocórtex, que se encuentra en el lóbulo occipital. También la vía auditiva llega la información ¿a dónde? A la corteza auditiva primaria, que es en el lóbulo temporal, en la primera circunvolución del lóbulo temporal en su porción medial, o sea, en su porción media. Entonces, por esa razón, tiene que ser una isocorteza heterotípica granular, al igual que el área gustativa primaria. Pero el área motora primaria no tiene que ser agranular porque envía información. Los órganos de los sentidos tienen que llegar a un área de la corteza que es heterotípica, granular, y entonces la información que envía de la vía piramidal, entonces justamente hace su función, enviar la información motora hacia la médula espinal, por ejemplo. ¿Ok? La corteza homotípica
entonces no se encuentra en las áreas primarias. La corteza homotípica se encuentra en lo que está alrededor de las áreas primarias. O sea que la corteza homotípica recibe información y envía información en la misma proporción. No son como las homotípicas, no son como las heterotípicas, disculpen, que las heterotípicas o reciben información, que es la granular, o envía información, que es la piramidal, o sea, predomina o enviando información o recibiendo información. En el caso de la homotípica, no. La homotípica o recibe o envía en la misma proporción. Eso quiere decir que las áreas cognitivas cuya corteza cerebral cumple esa función son cortezas homotípicas en su mayor proporción. O sea que las áreas cognitivas reciben y envían información al mismo tiempo. No son como las heterotípicas, o reciben información o envían información. ¿Ok? Y como neurociencia 2 vamos a estudiar son áreas cognitivas, se supone que vamos a estudiar prácticamente la isocorteza homotípica. ¿Ok? Vamos a hablar de áreas primarias, sí, pero como continuación de las áreas cognitivas. ¿Ok? La alocorteza no contiene las 6 capas, sino contiene o 3 capas o 4 capas. Fíjense que la paleocorteza y la arquicorteza contienen 3 capas. Por ejemplo, este es un corte coronal a nivel del lóbulo temporal donde se encuentra el hipocampo. El hipocampo solamente contiene 3 capas. O sea que no es una isocorteza, sino que es una alocorteza desde el punto de vista evolutivo, una apicorteza. La paleocorteza, que contiene 3, incluyendo 4 capas, en una literatura, se encuentra en el bulbo olfatorio, pero más que todo en la corteza olfatoria, que forma parte del lóbulo temporal. ¿Ok? ¿Se acuerda de la vía olfatoria donde llega la información al lóbulo temporal en la corteza entorrinal? Bueno, la corteza entorrinal, por ejemplo, contiene de 3 a 4 capas. La diferencia también está de que desde el punto de vista evolutivo es más antiguo en relación a la isocorteza. Conclusión, la isocorteza es neocorteza, o sea que cuando tiene 6 capas es, desde el punto de vista evolutivo, lo más nuevo. Y la alocorteza es, desde el punto de vista evolutivo, el más viejo. ¿Okay? Eso quiere decir que la corteza olfatoria y la corteza que corresponde al hipocampo son, desde el punto de vista evolutivo, lo más antiguo. Y tenemos la mesocorteza, que contiene 5 capas, se encuentra en la circunvolución del cíngulo. ¿Se acuerdan que la circunvolución del cíngulo se encuentra en la parte medial del cerebro? Entonces, en esta diapositiva muestran que el grosor de las capas según la corteza cerebral que estemos estudiando varía, ¿sí? Por ejemplo, si aquí estamos hablando de la corteza parietal, se supone que es una isocorteza heterotípica granular, o sea que la capa granular, que sería esta, es más gruesa que la capa piramidal, por ejemplo, la capa 4, ¿sí? De las células granulares. Entonces allí su función va a ser recibir información del tálamo, ¿sí? Del núcleo ventroposterolateral del tálamo. La coniocorteza, que donde se encuentra el área primaria de la vía visual, que se encuentra en el lóbulo occipital, en la fisura calcarina, ¿ok? Fíjense que aquí hay mayor cantidad de células granulares en relación a las células piramidales, cuya función es recibir, ¿sí?, la información de la vía visual. Y el córtex agranular, fíjense que aquí hay demasiadas células piramidales y algunas que son gigantes, que son las células gigantes de Betz, que forman parte de la vía piramidal. ¿Ok? Esta sería el área motora primaria, cuya función no es recibir información, sino enviar información hacia otros sitios. En este caso sería hacia la médula espinal. Fíjense que aquí colocan abajo según Brodmann. Resulta que esa distribución del grosor de las capas, Brodmann enumeró, ¿sí?, según la función de la corteza cerebral y según la toma de cortes histológicos, cómo se distribuye el grosor de las capas. Y ahí sí fue clasificando en números según Brodmann. En esta diapositiva representa la clasificación de la corteza cerebral.
Fíjense que, por ejemplo, aquí en la corteza piriforme solamente contiene 3 capas. La corteza piriforme se encuentra en el lóbulo temporal y ella se encarga de recibir la información de la vía olfatoria. En el hipocampo, que representa la arquicorteza, contiene 4 capas. Sin embargo, la mayoría de la literatura representa solamente 3 capas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que lo que colinda o lo que queda al lado del hipocampo contiene 4 capas, que es el gyrus parahipocampal. ¿Ok? Ahora, la neocorteza se clasifica, que la isocorteza, ¿no? Que se clasifica en homotípica y heterotípica. Aquí representa a una isocorteza homotípica, ¿ok? Y aquí representa una isocorteza heterotípica granular. ¿Por qué? Porque la capa 4 es la más gruesa. Fíjense que aquí está representada a la área primaria visual, en donde recibe información de la vía visual. Entonces, aquí, según el área del cerebro que estemos estudiando, se clasifican según el número de capas de la corteza cerebral como por su grosor. Fíjense que aquí en esta diapositiva muestran las 6 capas, ¿ok? Del 1 al 6. Y fíjense que lo que está representado en azul son las fibras aferentes. O sea, si esta es una parte de la sustancia gris, ¿verdad? Del cerebro que representa la corteza cerebral, entonces lo que representa en esta porción de la sustancia gris, hay información que llega y hay información que envía, ¿ok? Pero ¿eso no se distribuye en todas las capas completas? No. Fíjense que hay momentos en el cual esta fibra, ¿sí? Llega justamente a la capa 4, ¿ok? Mientras que estas fibras llegan a la capa 2. Y las fibras eferentes van a ser también distintas. Por ejemplo, esta que sale aquí van a ir hacia otros sitios del cerebro, por ejemplo, mientras que aquí van a ir a otros sitios fuera del cerebro, en este caso la médula espinal. Ustedes se acuerdan cuando vimos en el semestre pasado la vía piramidal, que les dije que el área motora primaria, la capa 5 se encuentra en las células piramidales de Betz, ¿verdad? Capa 5, que sería esta. Entonces, aquí se encuentra la célula piramidales de Betz y esta célula emite axones hacia, no al otro lado del cerebro, sino hacia la médula espinal. Entonces, existen fibras de proyección y fibras de asociación. ¿Qué quiere decir esas fibras? Fibra quiere decir hacia dónde va el axón o de dónde viene el axón de las otras neuronas. ¿Ok? Cuando son fibras de asociación es cuando se comunica un lóbulo cerebral con otro lóbulo cerebral. Por ejemplo, la información que llega del lóbulo occipital envía hacia el lóbulo parietal. Entonces ahí sería una fibra de asociación, porque asocia. Pero la fibra de proyección comunica la corteza cerebral hacia un sitio fuera de la corteza cerebral o del cerebro. Por ejemplo, la vía piramidal que hemos visto en el área motora primaria, como envían información hacia la médula espinal y no envían información hacia la otra parte del cerebro, entonces sería una fibra de proyección, más no de asociación. ¿Sí? Entonces, fíjense algo. Lo interesante de esta distribución de las capas es que, por ejemplo, esto que está representado en azul, son fibras de proyección aferentes talámicas que van hacia acá, hacia la capa 4. Entonces quiere decir que el área sensitiva primaria en la corteza parietal primaria, ¿sí? La área primaria que es la sensitiva, la información que viene del tálamo va hacia la capa 4. Claro, porque es la granular interna. Las células granulares, su función va a ser recibir información. Pero fíjense que aquí en azul no llega a la capa 4, sino que llega a la primera y segunda capa, que vienen la información no del tálamo, sino de asociación cortical aferente. Quiere decir que si esta parte de la corteza quiere recibir información del tálamo, llega hasta la capa 4, porque es de proyección.
Ah, pero llega la información de otra parte del cerebro, entonces no llega a la capa 4, sino que llega a la capa 1 y 2. ¿Ok? Fíjense que en la capa 3, donde están las células piramidales externas, su fibra es de asociación. Eso quiere decir que esta fibra, o sea, este axón, va a viajar hacia otro lóbulo del cerebro o hacia otra parte del cerebro. Y fíjate que la capa 5 no va hacia el cerebro porque es una fibra de proyección, va a ir, por ejemplo, hacia la médula espinal. Entonces aquí las fibras de asociación relacionan corteza cerebral con otra corteza cerebral, mientras que la proyección o fibra de proyección va de la corteza cerebral hacia otro sitio fuera del cerebro. Por eso se llaman fibras de proyección y fibras de asociación. Lo más interesante de todo esto, ¿verdad? Aparte que las fibras eferentes, por ejemplo, de proyección, o las fibras de asociación comisurales que comunican un hemisferio a otro, se sale del sitio donde le corresponde. Fíjense algo, ¿no? Si se fijan, las dos, tres primeras capas, ¿ok? Esa información va a recibir de áreas de asociación. Quiere decir de que se comunica un lóbulo con otro. Y eso quiere decir que si hablamos que las áreas cognitivas son áreas de asociación, la capa 1, 2 y 3 de la sustancia gris participa en digamos, la función o el procesamiento de las áreas cognitivas. Mientras que las capas primeras, o sea, las capas más internas, que es la 4, la 5 y la 6, como son de proyección, van a salir del cerebro hacia la médula espinal para ejecutar la conducta, movimiento. Eso quiere decir que el lenguaje, memoria, habilidad visoespacial y atención, toda va relacionada a la capa 1, 2 y 3, porque es un área de asociación que asocia un lóbulo con otro. Mientras que la capa 4, 5 y 6 es una fibra de proyección, por ende, toda la información que llega de la capa 1, 2 y 3 de cognitivas, ¿verdad? Transfiere la información a la capa 4, 5 y 6 para modificar la conducta humana dependiendo de la información que reciba en la capa 1, 2 y 3. ¿Sí? Y de esa manera es importante porque se supone que si son áreas cognitivas, ¿ok? Ella recibe y envía información de la misma proporción. Y eso quiere decir que esa corteza no es heterotípica, sino es una corteza homotípica porque así como llega información, puede enviar información, porque son áreas cognitivas de procesamiento. Mientras que la corteza heterotípica, su función es o recibir información o enviar información. Prácticamente el primer semestre hemos visto son áreas de recibir o enviar información. O sea, hemos estudiado prácticamente la corteza heterotípica o granular o agranular, bien sea recibiendo información de los sentidos o enviando información. Ahora vamos a estudiar prácticamente las áreas homotípicas, que son las áreas cognitivas. Esta es otra representación, cómo llega la información de otras áreas de la corteza cerebral o áreas subcorticales como es el tálamo, ¿sí? Y fíjense que aquí en el tálamo que está representado de color amarillo, la flecha amarilla, llega a la capa 4. Mientras que, por ejemplo, que llegan del tallo encefálico pueden llegar distribuidas de manera inespecífica a toda la corteza, ¿ok? Al igual que de las otras áreas corticales, predominantemente predominan las capas más externas, ¿sí? O las primeras capas, 1, 2, 3, hasta 4. Entonces aquí representa un circuito neuronal en la misma sustancia gris, donde se encuentran los cuerpos neuronales distribuidos de esa manera, ¿ok? Y de esa manera podemos estudiar las áreas asociativas que forman parte de las áreas cognitivas, ¿sí? Que vamos a estudiar a lo largo del semestre. Fíjense que aquí representa las 6 capas de la corteza cerebral y fíjense que puede ser tanto de manera inespecífica como específica. Fíjense que tenemos la especificidad que en la capa 4 llega la información del tálamo, ¿ok? Pero también puede llegar de manera inespecífica, como lo muestra aquí.
Fíjense que aquí sería de manera específica en las capas 1, 2 y 3, pero sería aferencia de asociación. Posiblemente aquí llegue información de otras áreas del cerebro y puede participar en la formación y procesamiento de las áreas cognitivas. En esta diapositiva muestran cómo las fibras axónicas se pueden distribuir de un lóbulo cerebral hacia el otro. Fíjense, por ejemplo, ¿verdad? La línea verde comunica el lóbulo occipital con el lóbulo frontal. Lo que representa la línea serían las fibras axónicas, cuyos cuerpos neuronales pueden estar o aquí o aquí. Ahora bien, si estamos comunicándonos entre dos lóbulos cerebrales, cabe destacar que, por ejemplo, si aquí se encuentran los cuerpos neuronales cuyos axones representan la línea verde, entonces aquí tendría la capa 3, ¿sí? La capa 3 viajaría la información, ¿verdad? Cuyos cuerpos neuronales se encuentran en dicha capa, y los axones viajarían a esta dirección y llegaría a las capas 1 y 2 en el lóbulo frontal. Y si quiere enviar información del lóbulo frontal hacia otro lóbulo, entonces emitiría de la capa 3 hacia otro sitio del otro lóbulo a nivel cerebral, donde de esa manera, de manera asociativa, puede comunicarse un lóbulo con otro. Fíjense que tenemos aquí el fascículo aciforme, donde comunica el lóbulo temporal con el lóbulo frontal. ¿Sí? Aquí tenemos otras fibras, que es el fascículo occipitofrontal superior, que comunica el lóbulo occipital con el lóbulo frontal. Y tenemos también el fascículo longitudinal superior, que comunica parte del lóbulo temporal y occipital con el lóbulo frontal. Y lo que queda representado en verde sería el fascículo occipitofrontal inferior, sí, que comunica el lóbulo occipital con el lóbulo frontal. Es importante porque si una área cognitiva es la asociación de dos o más lóbulos, se supone que cuando hablemos de cada área cognitiva tenemos que mencionar algunas de estas fibras. Para darles un ejemplo, para hablar del área del lenguaje, ¿sí? Que es un área cognitiva, tiene que asociarse el lóbulo temporal, parte del lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Entonces, a través del fascículo aciforme, la información que llegue del lóbulo temporal tiene que enviar la información al lóbulo frontal a través del fascículo aciforme. Entonces, de esa manera, como un área cognitiva, que es el lenguaje, que comunica el lóbulo temporal, parte del lóbulo parietal y el lóbulo frontal, se comunica a través del fascículo aciforme. Y por ser un área cognitiva, se asocian las primeras capas, capa 1, capa 2 y capa 3. Esto representa un corte coronal del cerebro donde se ven o se visualizan los distintos fascículos que comunican un lóbulo con otro. Por ejemplo, aquí tenemos el fascículo longitudinal superior, representado de color morado. Tenemos aquí también el fascículo occipitofrontal inferior, que está representado de color verde. Tenemos el fascículo unciforme, que está representado en azul claro. ¿Ok? Y tenemos aquí el cíngulo. El cíngulo es una circunvolución que se encuentra en la parte medial del cerebro, en un corte sagital. Y eso lo veremos más adelante en las funciones del sistema de recompensa. Entonces, ustedes se dan cuenta como todos estos fascículos se encuentran en la sustancia blanca, no en la sustancia gris. Se supone que como son fascículos, representa el axón. Y el axón son fibras mielínicas en su gran mayoría. Y eso es lo que representa a nivel cerebral, cuyos cuerpos neuronales se encuentran en la periferia, que representa la sustancia gris, ¿ok? Del cerebro. Fíjense que esta diapositiva representa el corte coronal del cerebro y aquí me dibuja lo que representa la taza gris, sí, pero esta zona representaría la neocorteza. Fíjense que aquí tenemos el lóbulo temporal, donde específicamente hace un corte coronal en el hipocampo. Aquí tenemos el gyrus o circunvolución parahipocampal. Y fíjense que toda sustancia gris que está representada aquí representa la neocorteza. Por ende, son 6 capas lo que representa. Pero a partir del paleocortes, en la circunvolución parahipocampal, serían 5.
Serían 5, ¿verdad? Hasta llegar al hipocampo que representaría 4, hasta 3. Acuérdense que hay literaturas que vimos que pueden haber 4 capas, pero en la mayoría de las literaturas son 3 capas que hay o representa el hipocampo. Ahora, el gyrus o circunvolución parahipocampal contiene 4 capas, hasta 5. Y luego se completa a las 6 capas para formar la neocorteza en otras áreas del, del cerebro. Acuérdense que en el lóbulo temporal tenemos una clasificación de la corteza o lóbulo temporal neocortical. ¿Por qué neocortical? Porque tiene... En esta diapositiva se muestra cómo representa en color amarillo las áreas primarias. El semestre pasado vimos todas las áreas primarias, el área primaria sensitiva, la visual, la gustativa, la auditiva, ¿sí? Y la motora. Esto está representado en el área amarilla. Aquí está el lóbulo parietal, el lóbulo frontal en parte, ¿sí? La gisura cascarina, que es el área visual, el lóbulo temporal, que es el área auditiva primaria, ¿ok? Y la corteza piriforme, que recibe información de la vía olfatoria. Pero el resto, lo que está coloreado en azul, representa las áreas cognitivas. Por ende, este semestre vamos a estudiar todo lo que está coloreado en azul, ¿sí? Porque son áreas de asociación, son áreas cognitivas. Entonces, cuando veamos cada área cognitiva, tenemos que estudiar prácticamente todo el área azul. Fíjense que tenemos las 6 capas, ¿verdad? Pero en esta diapositiva quiero mostrarles es la cantidad de números que está representado según el área somatotópica del cerebro. Imagínense que el cerebro esté dividido por parcelas, pero desde el punto de vista histológico, de histología, de estudiar células. Entonces, si se dan cuenta, ya hemos visto en las diapositivas anteriores, no toda la corteza se distribuye o sus características son iguales. Algunas tendrán más gruesa la capa 5, otras tendrán más gruesa la capa 4. ¿Sí? Algunas van a ser homotípicas. Entonces, Brodmann lo que hizo fue clasificar con números tanto la función como la distribución de las capas de la corteza cerebral. ¿Ok? Fíjense que Brodmann clasificó prácticamente la corteza cerebral en números y dependía de la función y dependía de cómo eran las características tanto el número de capas como en el grosor de la misma. Entonces relacionaba función con la parte histológica, que la parte histológica representa las células, ¿ok? A los cuerpos neuronales. Entonces fíjense que aquí en la vista externa del cerebro clasifica la corteza en números, ¿ok? Cuando estudiamos en las áreas cognitivas, casi yo no voy a mencionar las áreas de Brodmann, sino que voy a mencionar más que todo la relación anatómica que hemos visto en el semestre anterior. Por ejemplo, la corteza prefrontal, sí, cómo se dividía, las circunvoluciones que representa el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, temporal y occipital. Entonces, a partir de allí, vamos a tomar esa información para poder complementar la asociación entre dos o más lóbulos para explicar cada área cognitiva. Aquí vemos una vista medial del cerebro donde también Brodmann clasificó, ¿sí?, con números las áreas según la distribución de las capas de la corteza cerebral desde el punto de vista histológico, estudio de células, y desde el punto de vista funcional. ¿Ok? En esta diapositiva que representa un corte coronal prácticamente del tallo encefálico, cerebelo y del cerebro, que representa, aquí sería el encéfalo, cumple el tallo encefálico una función en específica, ¿ok? Al igual que el tálamo y los núcleos de la base. Ya eso vimos en mayor parte el semestre anterior, ¿ok? Nosotros vamos a enfocar es en el neoencéfalo. Eso quiere decir donde están distribuidas las 6 capas de la corteza cerebral. Eso sería un repaso del semestre anterior de la parte anatómica. ¿Ok? Acuérdense que el cerebro está distribuido en lóbulos. Tenemos 5 lóbulos, que sería el lóbulo frontal, el lóbulo parietal,
el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Eso sería una vista externa del cerebro. Fíjate, tenemos el lóbulo frontal con la circunvolución precentral o perolándica. Tenemos aquí la primera circunvolución del frontal o frontal superior, en la segunda circunvolución del frontal o frontal medio y la tercera circunvolución del frontal o frontal inferior, que en su parte se puede dividir en tres porciones, en la porción orbitaria, en la porción triangular y en la porción opercular. Luego que tenemos la circunvolución postcentral o postrolándica, donde divide los lobulillos del parietal, lobulillo parietal superior e inferior. Aquí tenemos las tres circunvoluciones del temporal, el superior, el medio y el inferior. Y aquí tenemos la circunvolución occipital superior, inferior y media. ¿Okay? ¿Se acuerdan de la división imaginaria que ocurre aquí a nivel de la parte externa del cerebro? De la cisura de Rolando y esa sería la cisura de Silvio. ¿Ok? Eso sería el repaso, pero con un cerebro, ¿verdad? Real. En su vista medial, bueno, tenemos la cuña, tenemos la precuña, ¿ok? La cuña forma parte del lóbulo occipital, la precuña forma parte del lóbulo parietal. Parte también del lobulillo paracentral, su porción posterior forma parte del lóbulo parietal porque el lobulillo paracentral, su porción anterior, es del lóbulo frontal, al igual que la circunvolución frontal medial, que es la continuación de la circunvolución frontal superior. Tenemos la circunvolución del cíngulo, ¿ok? Tenemos aquí la circunvolución occipitotemporal lateral y medial. Y por delante tenemos la circunvolución parahipocampal, ¿se acuerdan? Que contiene de 4 a 5 capas, porque luego internamente tenemos el hipocampo que contiene 3 capas. También tenemos la circunvolución paraterminal. Otra estructura tenemos el cuerpo calloso, tenemos el fornix, pero eso ya lo veremos más adelante. Este sería una vista anatómica de un coreo sagital en su vista medial del cerebro, pero el modelado es real, del cerebro real. ¿Okay? Tenemos aquí la vista inferior del cerebro, donde identificamos el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Fíjense que tenemos del lóbulo frontal la circunvolución orbitaria, parte de la circunvolución frontal inferior y tenemos la circunvolución recta. Del lóbulo temporal tenemos la circunvolución occipitotemporal lateral, la circunvolución occipitotemporal medial y la circunvolución parahipocampal. ¿Okay? También se denomina la circunvolución occipitotemporal, se denomina también girus o circunvolución fusiforme, porque tiene forma alargada. Eso sería una vista en la subporción inferior del cerebro, pero real. Entonces, ya sabemos que la división del encéfalo desde el punto de vista anatómico está el tallo encefálico, el cerebelo y el cerebro, ¿ok? Y fíjense que en el cerebro tenemos la distribución de si son núcleos subcorticales que forman parte también del cerebro y la corteza cerebral, que aquí clasifican el paleoencéfalo, el alocórtex y el neocórtex. Ya hemos discutido ya en las diapositivas anteriores. Fíjense que ahora en adelante vamos a estudiar en primer lugar los lóbulos por separado, ¿ok? Para cumplir la función. Hemos visto solamente la función de las áreas primarias. Ahora vamos a profundizar más la función de las áreas primarias, de las áreas secundarias y de las áreas de asociación. Fíjense, por ejemplo, el lóbulo frontal, que sería este. Vimos el área motora primaria, ¿verdad? Que es el área 4 de Brodmann. Pero ahora vamos a ver la función de los movimientos oculares sacádicos a nivel del lóbulo frontal y faltaría aquí la función de la corteza prefrontal. Aquí tenemos el área sensitiva primaria, ¿sí? Que es la circunvolución postcentral o postrolándica. Y aquí tenemos, sí, los lobulillos parietales superior e inferior que cumplen la función, aparte del área motora extrapiramidal, también cumple la función de la función o habilidad visoespacial. Aquí tenemos el lóbulo temporal, ¿sí?
donde vimos el área auditiva primaria, pero vamos a ver más adelante que participa en la cognición semántica, ¿ok? Y las áreas monomodales, que se lo explicaría más adelante. Y tenemos el lóbulo occipital, donde participaría en la función de tanto la recolección o toma de la información de la vía visual como de su interpretación. ¿Ok? Más de lo mismo, fíjense que tenemos las áreas, estamos involucrando áreas cognitivas, lenguaje, ¿ok? Fíjense que la palabra también forma parte del lenguaje, actividades afectivas, el carácter que corresponde a la corteza prefrontal, movimientos asociados centrolaterales. Vamos a ver los movimientos acádicos oculares cuando veamos la clase de atención y cuando veamos la función del lóbulo frontal. ¿Ok? Visión lateral en el lóbulo occipital, movimiento conjugado de los ojos, en fin, funciones de áreas cognitivas cerebrales. Por último, tenemos aquí las áreas de asociación de la corteza frontal, parietal y temporal, cómo envía, ¿verdad? Y recibe información. Fíjense, recibe y envía información del área motora, de las áreas primarias y secundarias de las regiones corticales. También recibe información de otras áreas, ¿sí? Corticales, valga la redundancia. Recibe información del tálamo, del cerebelo, del núcleo caudado, del tallo encefálico y todas ellas integran ¿a dónde? A la corteza de asociación. Por esa razón es importante en el semestre anterior hablar de las vías aferentes de la vía visual, de la vía gustativa, de la vía olfatoria, de la vía auditiva, porque esa es la manera, ¿verdad?, de cómo llega la información a la corteza cerebral que participa en las áreas cognitivas. Una vez que se procesa la información a través de los sentidos que ocurre a nivel ambiental, es que envía una respuesta efectora, bien sea por la musculatura, bien sea por las emociones, bien sea por una respuesta sexual, en fin. Entonces, ahora vamos a estudiar el procesamiento de la información a nivel cerebral y cómo ellas se van a modificar desde el punto de vista de la conducta a través del estudio de las áreas cognitivas.